Saludos a todos nuevamente y gracias por estar presentes en este webinar. Daremos inicio desde ya a nuestro tema de hoy, cumplimiento del estándar PCI DSS en tiempos de COVID-19. Aprovecho para mencionarles que este webinar será grabado y posteriormente compartido tanto con todos los presentes como con aquellas personas que no pudieron asistir. Mi nombre es Gustavo Adolfo Chacón y soy el gerente comercial de GM SecTech para operaciones internacionales, basado en Panamá, y seré el maestro de ceremonias durante el evento del día de hoy. Para este webinar tendremos una duración prevista de 90 minutos, durante los cuales nuestros panelistas expondrán sus correspondientes temas y posteriormente sostendremos una sesión de preguntas y respuestas. Para esto, les invito a que desde el inicio puedan enviarnos sus preguntas por medio del chat de esta plataforma para al final dar respuestas a las mismas en el webinar. Nos acompañarán en el evento de hoy los siguientes panelistas. Carlos Caetano, director asociado del Concilio PCI para Brasil y Latinoamérica. Carlos se encuentra basado en la ciudad de Sao Paulo y nos estará hablando sobre seguridad de pagos en tiempos de COVID-19. Luego de esto, yo les estaré haciendo una breve reseña sobre GM SecTech. Posteriormente, Raúl Mejía, director para México y LATAM de GM SecTech basado en México, expondrá el tema manteniendo el cumplimiento de PCI DSS en tiempo de COVID-19. Para culminar, por parte de Visa, nos acompañará Raimundo Vilar, gerente de riesgos de Visa para Latinoamérica y Caribe, basado en Miami. Raimundo nos comentará sobre el plan de respuestas COVID-19 desde la perspectiva de Visa. Con esta agenda planteada, les doy la palabra a Carlos Gaetano. Carlos, por favor. Muchas gracias, Gustavo. ¿Me oyen? Perfectamente. Perfecto, solo acá empezar la presentación. Y bueno, solo me confirmen que miran mi pantalla, por favor. Sí la vemos, Carlos. Sí la vemos. Ok, bien, muchas buenas tardes a todos. Es mucho gusto estar acá con ustedes por esta tarde, hablar un poquito de todo lo que estamos haciendo en el PCI Council para soporte en estos tiempos de COVID-19. Antes de todo, gustaría decir que hemos establecido una página web para todas nuestras actualizaciones. Entonces, por lo tanto, sugiero que ustedes verifiquen regularmente, ya que es una situación de constante evolución. Entonces, van a mirar que hemos actualizado frecuentemente, casi que semanalmente, esta página. Así que si tiene dudas sobre impactos de COVID-19 en PCI, lo que estamos haciendo, esta es la liga para tener acceso directo. Pero bien, empezando entonces, ¿quién hubiera pensado al comienzo del año, o sea, mientras las cosas se parecen bien, que íbamos a tener estos cambios globales, monumentales e impactantes? O sea, para muchas organizaciones sus negocios han terminado literalmente. Para otros sí necesitaban cambios fundamentales en cómo y con el mayor impacto en el lugar donde trabajamos. Los procesos de procedimiento que damos por sentados se están ampliando de forma que nunca podríamos haber imaginado y que las empresas intentan continuar trabajando con esas circunstancias desafiantes. Entonces, el propósito y enfoque de esta presentación es analizar lo que PCI Council ha producido para garantizar que se puedan mantener sus organizaciones seguras mientras hacen negocios fuera de su lugar de trabajo habitual. Empezando el primer punto, creo que, y ahí basado incluso en todas mis conversaciones que he hecho con organizaciones participantes, miembros del consejo y otros miembros del council también por todo el mundo, creo que el mayor cambio que ha afectado a la mayoría de las empresas es que su equipo está ahora trabajando de forma remota. En circunstancias normales, trasladar el equipo al trabajo desde casa se llevaría meses o años para garantizar que se llevaba a cabo de manera controlada y segura. Pero esto para la mayoría de las empresas se llevó como por este COVID-19, se cambió por una semana o menos para lograr este cambio. Entonces, como resultado, la atención se centró en hacer con que esto se suceda lo más rápido posible, asegurando que los empleados realmente puedan conectarse y trabajar.
pero y dependiendo de la ubicación de su empresa, la naturaleza de COVID es que este cambio repentino aún se puede estar sucediendo. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿cómo podemos garantizar que sus empleados puedan trabajar de forma remota, pero sí de forma segura? ¿Cuáles son los pasos simples que todos pueden tomar? Entonces, el Consejo lanzó recientemente 2 excelentes publicaciones de blog que cubren de forma a trabajar de casa. El primer se centra en cómo PCI DSS puede ayudar a los trabajadores remotos. Y el segundo es asegurar pagos mientras se trabaja de forma remota. Esto que aborda el hecho de que muchos empleados del centro de atención telefónica trabajan de forma remota ahora. Entonces, echemos un vistazo en los aspectos principales de ambas publicaciones del blog enseguida. Primero, trabajando de forma remota, pero ahí, o sea, más una vez, con el gran reto que sea de forma segura. Entonces, bueno, los empleados que trabajan de forma remota por la primera vez pueden no estar familiarizados con la política y procesos de la organización que se aplican a los entornos de trabajo remoto. Entonces, todos los empleados deben recibir una capacitación sobre conciencia de seguridad que enfatice la importancia de la seguridad de datos y comprenda la política y procesos de seguridad de la organización que se aplica a un trabajo remoto. Por ejemplo, la política y procedimiento debe prohibir claramente cualquier copia, traslado, uso compartido o almacenamiento no autorizado de datos de tarjeta de pago en entornos remotos. Además, el personal remoto debe ser consciente de su entorno físico, teniendo cuidado de evitar que personas no autorizadas puedan ver información confidencial. En relación al uso de tecnología, hay que asegurar que los datos de pago permanecen seguros y permite que el personal remoto realice su trabajo de manera segura también. Es una consideración vital cuando se admite entornos de trabajo remoto. Esto incluye un punto muy importante que incluye exigir que todo el personal involucrado en pagos y procesamiento de pagos use equipos de la compañía y no equipos personales como computadoras, ordenadores personales. Ahí hay también otras formas de hacer, como por ejemplo con terminales virtuales y otros temas, pero creo que ahí Raúl lo va a pasar a ustedes más detalles en la presentación. Bueno, hablando de puntos de soluciones específicas ahí, de atraer seguridad para el trabajo remoto, primero es utilizar la autenticación multifactor para todo acceso remoto de la red desde fuera de la red de la empresa. Esto es y siempre fue un requerimiento de PCI DSS, entonces, pero ahora es mucho más que nada importante informarse de eso. Y el PCI, nosotros tenemos un blog post y una infografía centrada en la autenticación multifactor, lo que significa cómo hacerlo correctamente, que ustedes incluso pueden descargar y usar para apoyar internamente o con su cliente o parceros. El otro punto muy importante, que sigue importante, es en relación a la contraseña, la política de contraseña. Entonces, la contraseña debe seguir la política de la empresa PCI DSS. Y creo que el principal es que deben ser fácil de recordar y difícil de adivinar. Entonces, es esencial que los empleados de remotos no compartan su contraseña ni la escriban donde otras personas pueden observarlas. Y incluso nosotros también acá tenemos una publicación de blog, una infografía que les puede ayudar con esta concientización. Más que nada es muy importante la administración de los sistemas, entonces asegurarse que todos los sistemas y computadoras estén completamente actualizados es muy importante. Entonces asegurarse que la computadora de los empleados ejecuten la versión más actualizada de todo el software. Entonces muchas veces cuando se trabaja desde la oficina y configuraciones de IT, se pone para que se actualicen los parches de seguridad solamente cuando se esté ubicado en la oficina por cuestiones de red y otros detalles. Pero ahora, mientras todos están remotos, es muy importante que esto se mantenga como un proceso de acuerdo con la política y que se mantenga la computadora actualizada. También asegurar que la corrección del producto, incluso cuando se trabaja de forma remota, que la solución de última hora esté instalada y actualizada. También tenemos un blog sobre esto. Desinstalar o desactivar aplicaciones de softwares innecesarios para reducir la superficie de ataque de computadoras y computadoras portátiles. Utilizar solo comunicaciones seguras y cifradas, por ejemplo, una VPN, esto que hablamos anteriormente.
que es parte muchas veces también de la solución de acceso, de doble factor de acceso remoto. Desconectar automáticamente las sesiones de acceso remoto después de un periodo de inactividad para evitar que se usen conexiones abiertas, inactivas, para acceso no autorizado. Limitar el acceso a los componentes del sistema y a los datos de titulares de tarjeta que solo aquella persona cuyo trabajo requiera dicho acceso. Entonces, mire que para muchas personas fue una carrera para permitir el trabajo remoto. Entonces, ahora es el momento a garantizar que todo esto esté actualizado para evitar que los delincuentes obtengan el acceso indebido. Bueno, y también es muy importante, o sea, estamos en un momento de emergencia. Entonces, así que es muy importante que se rompa el cristal y elimine su plan de respuesta a incidentes. Entonces, o sea, y por supuesto que se actualice y se pruebe el plan caso no lo haya hecho en una situación similar, así como de trabajo remoto. Pero bueno, a este punto de hacer su verificación, lo que es importante es lo siguiente. Primero, asegurarte de que esté actualizado, que si tiene las personas correctas en la lista, si ha actualizado los datos de contacto, incluidos los números de contacto, y si contactos importantes le informaron dónde están y cuál es el mejor número para comunicarse con ellos. Acá es importante pensar en esto, así que, mira, en el pasado, si tenía un problema de seguridad, tú simplemente se iba al escritorio de la otra persona, o sea, de la persona de seguridad o de IT, para reportar un problema, una situación de seguridad. Pero ahora mira que todos están en su casa y muchas veces cuando tú lo necesitas de un contacto, simplemente enviar un correo o hacer un ping por Skype o MS Teams o que sea la solución que usen de comunicación, puede no ser efectiva. Entonces es importante que se definen estos puntos, ¿no? También ese es un punto de asegurarse que las personas que lo contactan sean quienes dicen ser. Entonces, esto tanto para el lado de los empleados generales, que sea de un centro de atención telefónica, de otras, de comercial, los ejecutivos, pero también del departamento de TI, que ahora, o sea, antes estaban todos en sitio, pero ahora no en la misma ubicación. Entonces, todo el equipo debe estar capacitado para estar al tanto de posibles llamadas de phishing. Entonces, el personal de TI debe estar preparado para identificar llamadas no autorizadas de personas que afirman ser usuarios remotos y debe haber un proceso para que el personal verifique su identidad cuando llame al soporte de TI de forma remota. Del mismo modo, el equipo remoto debe saber cómo confirmar que una persona que llama que afirma ser de TI corporativa es legítima antes de proporcionar cualquier información. Entonces, mira, vamos a hablar un poquito más sobre el aumento de los ataques en este momento, pero acá es un punto muy importante para que ustedes estén al tanto. Y miren, que no es solo una responsabilidad de TI, pero sino de todos de la compañía. Bueno, ahora analizaré cómo proteger los datos de tarjeta de pago mientras se trabaja de forma remota. Por ejemplo, los empleados del centro de atención telefónica que trabajan de forma remota. Bueno, acá miren que los temas o los pilares a decir para la protección son similares del proceso de trabajo remoto. Entonces no voy a tardar mucho tiempo acá también, pero a ver que hay que enfocarse en las personas, en la parte de concientización, en los procesos, en la política, lo que se puede o no puede hacer, ¿verdad? Y claro, también en la parte de tecnología, hay que limitar la exposición de datos de pago a sus sistemas. Entonces, o sea, todos los puntos que hablé de seguridad de la computadora que se utiliza por el personal de atención telefónica remota, para un trabajo remoto, perdón, se debe aplicar acá de la misma manera. Y acá hay un punto también importante, okay, o sea, si los datos de tarjeta alguna vez se registran o imprimen en papel, entonces verifique que estén almacenados y distribuidos de manera segura cuando ya no se necesitan. Y si alguna parte del entorno telefónico se externaliza a un proveedor de servicios externo, la entidad y el proveedor de servicios deben comprender claramente su responsabilidad para proteger sus respectivos sistemas, procesos, personal y documentar en consecuencia. Bueno, acá es la revisión, y voy a pasar rápido más una vez, de todo que se requiere de seguridad
para el equipo utilizado por los empleados del centro de atención telefónica que trabajan de forma remota. Entonces es muy importante que se requiera que todo el personal use solo dispositivos de hardware aprobados por la compañía, como teléfonos celulares, computadores portátiles, computadores de escritorios y sistemas. Esto es especialmente relevante para el trabajo remoto o en el hogar, asegurando que la entidad pueda mantener el control de los sistemas y la tecnología que respalda el procesamiento de los datos de la tarjeta de pago por teléfono. ¿Ok? Bueno, miren que los consumidores no sabrán que están hablando con un usuario remoto. La verdad es que es nuestra responsabilidad como compañías proteger los datos del titular de tarjeta, o sea, el dato de nuestros clientes. Entonces, compruebe que todos los datos del titular de tarjeta estén encriptados siempre que se transmitan a través de una red pública. Entonces, miren que en muchos de estos casos de atención telefónica se usa como un teléfono virtual, soluciones así, que es como se hace un enrutamiento de cuando se llama el número de atención para el computador, o sea, este software que se ejecuta en la computadora de la persona que trabaja desde casa y se usa VoIP, Voice over IP. Entonces es muy importante que ustedes garanticen que esta comunicación esté encriptada y que la solución que se utiliza encripte la comunicación telefónica que se va sobre la conexión IP. Bueno, ahora hablando sobre cambios en su negocio directo, creo que el principal que hemos discutido es en relación al mantenimiento de PCI DSS. Incluso esto fue una publicación que hicimos en el inicio de todo, como a unas 3 semanas atrás, y ahora recién en esta semana lanzamos una actualización. Entonces, ¿qué quiero decir a ustedes? Algunas consideraciones que son muy importantes. Entonces, bueno, que los assessments en sitio se deben mantener siempre que posible, pero donde no se puede hacer los assessments en sitio, entonces las entidades y los asesores deben trabajar en conjunto para identificar cuáles son las actividades de prueba que son posibles de hacer remotamente. Por ejemplo, revisiones de documentación, revisiones de las evidencias generadas y entrevistas. Y el método por lo cual estas actividades remotas son ejecutadas deben considerar la seguridad para proteger los datos y comunicación de la entidad. ¿Ok? También es importante aclarar que en algunas veces los assessments remotos no van a ser posibles. Y para esto se pasar, algunos principios deben ser respetados. Entonces, primero, los assessments remotos no deben reducir o impactar de forma negativa la seguridad de los entornos que son evaluados. No debe requerir la violación de algún requisito de seguridad del PCI para hacer la evaluación de un ambiente o entorno en relación a este padrón o este estándar. Debe ser diseñado e implementado de manera a evitar la introducción de riesgo adicional de disrupción a las operaciones de la entidad, y el assessment remoto debe ser ejecutado con el mismo rigor e integridad que un assessment en sitio. Caso se tengan dudas en relación o cualquier situación de esta que no se permite evaluar, hacer un assessment o que sea evaluar un requisito en específico, la recomendación es que ustedes entren en contacto con la marca de pagos o el banco adquirente para determinar el impacto de conformidad asociado a esto que no se pueda hacer. Cuando hace la documentación de los resultados, el asesor debe identificar muy claro dentro del reporte, por ejemplo, Report on Compliance y Attestation of Compliance, cuáles son los requerimientos y procedimientos de prueba que fueron ejecutados de forma remota, con un abordaje que sea defensable y también mantener evidencias
y junto a sus papeles de trabajo y sus anotaciones. Entonces ahí también es importante que ustedes que se pasan por un assessment remoto lo mantengan almacenando las evidencias que muestran a su asesor para que puedan probar lo que fue evaluado en caso de una investigación. Perfecto. Bueno, ahora hablando sobre el aumento de los ataques de phishing y otros ataques mientras pasamos por esta pandemia de COVID-19, entonces se está pasando de hecho un frenesí, perdón por mi español ahí, de actividad criminal. Entonces, si tú haces una búsqueda por COVID-19 y fraud o phishing, verá rápidamente el tamaño del problema que enfrentamos. Entonces, las cosas no fueron suficientemente desafiantes antes. Con este frenesí de actividad criminal, nos está pateando cuando estamos deprimidos, está muy, muy complejo. Entonces, por esto, el PCI también lanzó un blog sobre cómo estar al tanto de estos problemas y las amenazas en línea. Así que les invito ahí también a leer y conocer más sobre este tema. Otra amenaza que se parece muy importante a conocer, si ya no conocen, esto lanzamos en el medio del año pasado, incluso lanzamos junto con el Latin America Forum del año pasado, es sobre el MageCard, que es el skimming en línea. Entonces, este es un ataque que es enfocado al comercio electrónico con un objetivo para que los delincuentes busquen robar los datos de tarjeta. Entonces, una vez que la tecnología de autenticación se evolúe con AMV y biometría, entonces ahí se aparece esta amenaza del skimming en línea. Estos ataques infectan sitios de comercio electrónico con un código malicioso conocido como sniffers o JavaScript sniffers y son mucho difíciles de detectar. Después que se infecta un sitio web, la información de la tarjeta de pago se copia durante una transacción sin que el comerciante o el consumidor sepan que la información ha sido comprometida. Entonces, ahí en esta liga tú puedes mirar nuestro press release que tiene mucha información detallada sobre MageCard y cómo protegerse. Y llegando ya al final de la presentación sobre otros impactos en sus organizaciones y cómo PCI SSI los está ayudando. Entonces, primero, al ser informado de los problemas de fabricación y entrega causados por COVID-19, el PCI Council extendió el tiempo de aprobación de todos los terminales aprobados en PCI PTS versión 3 por un año hasta finales de abril de 2021 para eliminar el impacto que esto causaría en una industria de pagos ya en dificultades. Como resultado de las restricciones de viaje, nosotros tuvimos que cancelar toda la capacitación presencial prevista para abril, mayo y junio, pero siempre que sea posible ofrecemos la capacitación por computadora. Hay desafíos ahí, pero la primera clase totalmente remota de QSA lo vamos a hacer ahora en mayo para aquellos que registraron en esas clases que fueron canceladas. Y esto es una manera que vamos incluso a expandir para otros entrenamientos, incluso el ISA, Internal Security Assessor, una manera de hacerlo totalmente remoto. Y bueno, finalmente tenemos también ahora lanzado cómo hacer la limpieza segura de los terminales sin impactar. Lanzamos también un documento importante para los pequeños comercios con 8 dicas simples para ayudar a los pequeños comercios, pero hay muchos temas ahí. Bueno, y esta es mi última diapositiva que les muestra ahí la página, esta a la izquierda de la página dedicada de COVID-19 que les hablé, que manteníamos una actualización frecuente. Estamos para ayudarles, entonces mantengan contacto, visite el sitio para obtener la última orientación y asistencia y principalmente hay ahí en la presentación mi correo, si hay alguna otra forma que podamos ayudar en este momento de crisis global, háganoslo saber. Muchas gracias. La palabra es tuya, Gustavo. Muchas gracias, Carlos. Déjenme, por favor, saber cuando vean mi pantalla.
¿Ve mi pantalla ya? Sí. Gracias. Okay. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden empezar a colocar sus preguntas en el segmento del chat de la plataforma para al final del webinar poder responderlas. Me gustaría iniciar el segmento que me corresponde aclarando algunos de los últimos cambios dentro de nuestra organización GM SecTech. GM SecTech es parte de GM Holdings, un grupo de empresas con una antigüedad de ya 50 años, los cuales fueron cumplidos recientemente en el pasado mes de febrero. Aprovechamos este hito en febrero y realizamos algunos anuncios. Los más importantes fueron: nuestra nueva marca pasa a llamarse GM SecTech versus GM Security Technologies como éramos conocidos antes. También estamos unificando bajo esta marca GM SecTech a la organización First Secure IT, compañía que fue adquirida en diciembre del 2018 por GM Security Technologies. Es a partir entonces de febrero que ambas organizaciones, First Secure IT y GM Security Technologies, que se unifican y pasan a ser conocidas como GM SecTech. Como lo muestra esta imagen, durante los últimos 50 años de historia, la organización ha pasado por varios procesos de expansión y de adquisiciones. Algunas de las más importantes a descartar son, por ejemplo, en 1999, GM Group fue adquirida por el Banco Popular de Puerto Rico. Y es a partir de esta adquisición y fusión con el banco que se crea la empresa Evertec, corporación que muchos de ustedes conocen, lo cual nos convierte en el predecesor de esta compañía. Como lo mencioné anteriormente, a finales del 18, GM Security Technologies adquirió el 100% de la empresa First Secure IT, empresa reconocida QSAC, con gran reconocimiento en el mercado latinoamericano. De nuevo, desde febrero del 2020, ambas organizaciones navegan hoy bajo el nombre de GM SecTech. Siendo GM SecTech una empresa enfocada en servicios gestionados de ciberseguridad, poseemos soluciones y apoyo especializado para el cumplimiento de cada uno de los 12 requisitos del estándar PCI. Muchas de estas soluciones las ofrecemos en sociedad con los que consideramos líderes en cada una de sus áreas, como lo son fabricantes como Palo Alto Networks, Absolute, CyberArk y RSA, cada uno de ellos enfocados en alguno de los cumplimientos del concilio PCI, del DSS. Pero hay algunas otras soluciones o tecnologías que han sido desarrolladas orgánicamente por GM SecTech, como es el caso de la plataforma ofrecida para el control 3, llamado First Token, solución que permite la eficiente tokenización del dato del número de tarjeta cuando es necesario el almacenamiento de este. Y también la solución GM Security Analytics, la cual da cumplimiento al control 10 de monitoreo de logs. Esto lo logramos gracias a nuestro propio motor de correlación de eventos y a nuestros 4 centros de monitoreo, o SOCs, ubicados en Estados Unidos y en México. Veamos brevemente la trayectoria a través de los años del crecimiento de GM SecTech. En 2016 pasamos a ser parte de FIRST, como ustedes lo conocen, First Incident Response and Security Team, prestigiosa organización mundial de equipos elite de respuesta de incidentes. En 2017 estuvimos en la lista de los top MSSP, Managed Service Security Provider del mundo. En el 2018 fuimos seleccionados dentro de los top 500 Cybersecurity Companies a nivel mundial. Y en el 2019 reiteramos nuestra presencia en esta misma lista por segundo año consecutivo, en esta oportunidad en el top 150. Bajo esta óptica, podemos concluir que un reporte puede ser interesante, el del 2016. 2 reportes, 2017, puede generar una tendencia. 3 reportes hablan ya de una marca consolidada. Y concluimos que múltiples reportes a través de los años provenientes de distintos analistas a nivel mundial infieren un liderazgo en el mercado. Todo lo mencionado anteriormente permitió lograr la reciente alianza estratégica entre Visa y GM SecTech para la región, la cual busca acelerar la adopción de las mejores prácticas para el cumplimiento del estándar PCI en Latinoamérica y en el Caribe. Esto lo logramos por medio de eventos regionales
que contribuyen a la educación de comerciantes, bancos adquirentes, bancos emisores y service providers. GM SecTech es también, gracias a este anuncio, un socio preferido de Visa para el apoyo en el cumplimiento del estándar PCI. Junto con Visa, hemos realizado diversos roadshows llamados PaySec Day en países como Costa Rica, México, Puerto Rico, Panamá, Chile y Colombia, entre otros. Para este mes de mayo teníamos planeado la realización de este mismo evento en Brasil, pero el mismo fue pospuesto por razones obvias. Continuaremos con estos eventos con información actualizada una vez que las circunstancias lo permitan. Esto que muestro ahora son algunos de los comunicados que ha realizado Visa recientemente que impactan el tiempo de respuestas de algunos bancos adquirentes, service providers y comercios específicamente del nivel 3 y 4, donde se les exige a estos demostrar cumplimiento con el estándar para el pasado mes de abril. En estos casos, GM SecTech ha ofrecido plataformas que permiten a estas organizaciones el cumplimiento con las fechas exigidas por Visa. Específicamente en Brasil también apoyamos a Visa y a sus clientes a incrementar la seguridad de las transacciones y de su entorno en los casos de pago con tarjeta no presente. En el caso de que sea de su interés, estaremos a la orden para sesiones futuras con cada uno de ustedes. Recuerden, por favor, ir colocando sus preguntas en el chat, tanto para el Concilio PCI, representado por medio de Carlos Caetano, como también para Visa, con quien estará cerrando el evento. Ahora le cedo la palabra a Raúl Mejía, nuestro director para México y LATAM. Raúl. Buenas tardes a todos. Voy a presentar. Gustavo, me avisas si puedes ver la presentación, por favor. Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Gustavo. Y antes de nada... Disculpa, Raúl. Sí. Raúl, todavía no logramos ver tu pantalla. Ok. Yo sí la veo, Raúl. Sí la veo, hay un poquito de latencia, pero ya podemos ingresar para todos los efectos. La grabación lo va a tener como quiera. Ok, perfecto. Entonces continúo con mi presentación. Bueno, otra vez buenas tardes a todos, esperando que todos se encuentren bien y al igual que sus familias. Y en esta ocasión tendré la oportunidad de presentar de cómo mantener la certificación de PCI en tiempos de COVID-19. Esta es la agenda que voy a repasar en la presentación. En una primera fase voy a ver la parte de la realidad, voy a mostrar algunas estadísticas y unas gráficas interesantes de lo que comentaba Carlos, ¿no? De que se han aumentado los ataques en tan poco tiempo de la contingencia que estamos viviendo. Una segunda fase voy a presentar algunos controles sugeridos que deben implementar ahora en esta situación que estamos en trabajo remoto. Y por último, algunas experiencias voy a exponer de acuerdo a lo que hemos nosotros auditado a clientes de manera remota. Y bueno, como bien sabes, estamos en una situación en la cual difícilmente hubiéramos imaginado, e igual pocos de nosotros estábamos preparados para tal situación, ya que en todos los sentidos nuestra forma de vivir ha cambiado, ya sea forma de consumir, forma de comprar, forma de trabajar. Desde el primer caso detectado en diciembre del año pasado en China, este virus se ha propagado por todo el mundo y se ha declarado desde marzo de marzo 11 como pandemia. En las gráficas que vemos los países más atacados, con más casos confirmados con coronavirus, siendo Estados Unidos, España e Italia los más atacados a nivel mundial. Y en el mercado o en el caso de Latinoamérica, Brasil, Perú, Europa, México y Chile son los con más casos confirmados. Esto ha hecho que la mayoría de los países han decretado una situación de cuarentena y que muchos de nosotros nos movamos a trabajar de manera remota. Esto ha impactado también, como decían, a las pequeñas y medianas empresas que han tenido que buscar nuevas formas de servir a sus clientes, principalmente buscando soluciones de comercio electrónico. Asimismo, estas compañías de medios de pago han visto aumentado las transacciones en comercios en línea. Por ejemplo, solo en el mes de marzo, la empresa brasileña de tarjetas
de Cielo vio un aumento del 200% en las transacciones en sus sistemas de pago. Por otro lado, y como lo había comentado previamente, también ha sido modificado nuestra forma de trabajar, aunque los servicios esenciales continúan, pero la mayoría de las empresas han optado por hacer trabajo remoto o home office. Este cambio abrupto de forma de trabajar y el incremento de comercio electrónico ha tenido consecuencias en los ataques de las empresas y se han multiplicado dichos ataques. Un estudio por Bitdefender, la cantidad de informes maliciosos ha aumentado hasta un 475% solo en marzo. Igualmente, un estudio por Cloudflare se ha visto que un aumento en el tráfico que está relacionado con el Reino Unido ha sido 6 veces sus niveles habituales de ataques. Los intentos de hackeo y phishing han aumentado hasta un 37%. En esta gráfica de pie que estoy presentando de meses de marzo a abril, podemos ver los países más afectados en cuanto a malware y coronavirus. Como vamos a observar, coincidentemente los países con más ataques son también los países que han reportado más contagiados de coronavirus. Esto es porque los hackers han aprovechado el caos y el miedo que ha habido en estos países para poder atacar. Aquí cabe resaltar que México, país de Latinoamérica, ya en abril ya se encuentra en el top 10 de países afectados por el malware de coronavirus. Por otra parte, ISAC acaba de publicar un estudio muy interesante donde se pudo encuestar a 3.700 profesionales de seguridad, de auditoría o de governance, en el cual concluyeron que solo el 51% de los encuestados dijeron que estaban muy seguros de que su infraestructura de ciberseguridad podría detectar y responder de este aumento de ataques. Solo el 59% de los equipos de ciberseguridad contaban con las herramientas y los recursos necesarios en casa para realizar su manera efectiva. Y el 41% de estos mismos equipos de ciberseguridad se sienten que pueden trabajar remotamente de manera segura. Esto nos lleva a la conclusión de que las compañías no estaban preparadas para esta contingencia. Fue tan rápida la transición masiva del trabajo remoto que abrió muchas brechas y lo que los hackers están aprovechando. Sabemos que la operación de las empresas se debe continuar y el trabajo remoto es vital, pero igual muchas de las áreas de TI han tenido la necesidad de buscar soluciones para seguir operando. Una de estas operaciones es pues, el equipo de trabajo y la comunicación entre los colaboradores. Es aquí donde entra el boom de las videoconferencias. Específicamente Zoom, la aplicación más popular en este momento, ha incrementado sus accesos de participantes de 10 millones que se daban en diciembre de 2019 a marzo de este año hubo 200 millones y en abril hasta 300 millones de accesos. Así como creció esta popularidad, también ha crecido el intento de vulnerar este servicio. Hemos escuchado recientemente varios ataques a esta compañía, ya que no tenía un cifrado de extremo a extremo y bueno, esto provocaba que se podía secuestrar las videoconferencias. Empresas como Google o SpaceX han prohibido a sus empleados utilizar esta herramienta por no cumplir con los controles de seguridad. Bueno, por todo esto y más, ha originado diversos desafíos para las empresas, ya que es un momento crítico para proteger la seguridad de la información. Con el primer desafío del equipo de TI fue asegurar que todos los empleados pudieran conectarse de manera remota con el menor impacto posible. Pero, ¿qué pasa con los ataques cibernéticos? ¿Realmente estamos preparados para estar trabajando remotamente? ¿Se pueden cumplir los controles de seguridad en PCI DSS? Aquí, bueno, ya lo tocó Carlos, que si es posible hacer una auditoría remota, ¿se cumple con PCI? ¿Y qué impactos tendrían? Todas estas preguntas las voy a estar resolviendo en los siguientes slides y si no, va a haber un foro para poder resolver cualquier duda o pregunta que tuvieran. Solo para resumir o para recordar, PCI DSS es un estándar de seguridad, Payment Card Data Security Standard, avalado por el Consejo de PCI, que a su vez está avalado por las principales marcas de tarjeta, como es Visa. Su objetivo es proteger los datos de tarjeta donde se transmiten, procesan o almacenen. Su certificación es anual
cuenta con 12 requerimientos que está dividido en 6 dominios y a su vez se tienen que cumplir más de 300 subrequisitos. Desde esta parte lo que vamos a exponer son los controles que a nuestro parecer como empresa QSA certificada y especialista en ciberseguridad, creemos que son los controles que más podrían impactar en esta nueva modalidad de trabajo. No queremos decir que solo cumpliendo con estos requerimientos vamos a certificarnos en PCI. En el caso del subdominio de desarrollo y mantener redes seguras, es importante que tengamos actualizados los diagramas de red, de flujo y los inventarios, tanto de infraestructura activos como de datos. Se debe validar que ahora con las personas que están trabajando remotamente estén definidos dentro del alcance para poder proteger dichos equipos. En el caso del requerimiento 116, que hablamos de reglas de firewall, si bien este requerimiento es semestral, proponemos que esta revisión de reglas se lleve a cabo ya que el acceso a la información actualmente es mucho y se tiene que tener la certeza que solo el tráfico y los accesos autorizados están permitidos. En el requerimiento 1.4 se solicita que cualquier acceso remoto del equipo o laptop que se esté utilizando se debe tener un firewall personal. Este firewall se debe estar ejecutando activamente y no se puede modificar por los usuarios. En el caso del requerimiento 2.2 del hardware de los equipos, es importante e imperante que se tenga un estándar de seguridad para que tenga hardware los equipos de laptops. Se debe validar qué aplicaciones están autorizados, incluyendo las aplicaciones de videoconferencia, y desactivar o desinstalar cualquier software o aplicación que no sea necesario para la operación. En el dominio de proteger los datos de tarjeta es muy importante y recordar que no se pueden almacenar datos sensibles, llámese PIN, CDB, TRAC2, no se pueden almacenar de ninguna manera, en ninguna forma. Igualmente, si el usuario remoto tiene la necesidad por su función de ver los datos del PAN, del Primary Account Number, es importante que se enmascara el dato, que solo se puedan mostrar los primeros 6 y los últimos 4 dígitos. Otra opción es truncar o tokenizar. Recordemos que la tokenización reemplaza los números de tarjeta de crédito sustituyendo por un número generado aleatoriamente que le llamamos token. Entonces, al viajar este token no es inservible para el hacker, entonces no entraría dentro del alcance de PCI. Todos los datos de tarjeta se guardan en una bóveda segura en el cual están dentro de la red interna de la empresa. Por eso decimos que la tokenización es uno de los métodos de seguridad más fiable y que ayuda indudablemente en la reducción del alcance de PCI DSS. Siguiendo con los controles que recomendamos, se debería implementar antivirus en los equipos para que pueda proteger sobre los ataques más comunes que se están dando hoy, como son los malwares. Asimismo, estos antivirus deben estar actualizados y deben realizar escaneos periódicos. Igualmente, se deben instalar los parches de seguridad para que el equipo se encuentre actualizado. Hablando del requerimiento 8, y lo que mencionó Carlos, es muy importante el control de acceso. Se deben monitorear las cuentas inactivas, al igual que se deben implementar las políticas de contraseñas de la empresa que están alineadas al estándar de PCI. Para cualquier acceso remoto, se debe tener una autenticación multifactor para conexión remota. En el próximo slide hablaré un poco más acerca de conexión remotas y las consideraciones que proponemos que se deben de considerar. En el caso de supervisar y evaluar redes con regularidad, es importante que tengamos los registros o logs de los sistemas, especialmente de la infraestructura crítica, en este caso de los accesos remotos. Estos logs se deben monitorear y analizar diariamente, y además que se deben de salvaguardar en un sistema por lo menos 3 meses en línea y 1 año fuera de línea. Igualmente, sabemos que estamos en un periodo de pandemia en el cual estamos trabajando remotamente, pero eso no exime que sigamos trabajando sobre los controles BAU. Específicamente debemos estar ejecutando trimestralmente los escaneos de vulnerabilidades internas y externas. Estas últimas, las externas, deben ser por un ASB o un Approved Scan Vendor, proveedor certificado por el Council,
y el reporte trimestral debe estar en paz para que esté en cumplimiento con el estándar. Asimismo, debemos de realizar un pen test anual. Sería prudente realizarlo en estos momentos para validar que las conexiones remotas y la segmentación de la red es adecuada. Por último, es importante revisar las políticas y procedimientos de seguridad con todos los empleados para validar y para recordarles lo que está permitido y lo que no está. Recuerde que la primera línea de defensa es el usuario, por lo que es muy importante que esté capacitado y preparado. Siguiendo con esta misma línea, es importante capacitar y concientizar al personal de los riesgos relacionados con el trabajo remoto o de distancia. También es importante, como decía Carlos, que sigan las directrices de cómo formar una contraseña segura y que se cambien periódicamente. No obstante, también hay que validar que estén capacitados de cómo usar adecuadamente el correo electrónico o páginas web, ya que el ambiente que se encuentra actualmente pues no es el adecuado, sabiendo que están fuera de las oficinas de la empresa. Ahora bien, hablando un poco de los accesos remotos. A continuación presento dos soluciones que hemos visto en nuestros clientes y que han sido implementados correctamente. Como sabemos, los accesos remotos están permitidos por el Council siempre y cuando consideren las implementaciones de controles de seguridad específicos. Además, recuerde que cualquier acceso remoto al entorno de datos debe cumplir con una autenticación multifactor, ya sea que cumpla 2 de los 3 factores, algo que yo sé como una contraseña, algo que yo soy, un control biométrico o algo que yo tengo como un token. El primer escenario que presentamos es el más conocido, que es conectarse a través de una VPN, Virtual Private Network, a través de un multifactor, autenticación multifactor, pero es importante que sea proporcionado por la empresa, ya que este equipo debe estar asegurado con los controles mencionados previamente, como es el firewall personal, antivirus, bloqueo de inactividad o administración de parches. En el segundo escenario que hemos visto implementado con nuestros clientes es utilizar infraestructura de escritorio virtual o VDI, por sus siglas en inglés. Igualmente, como es acceso remoto, debe ser control multifactor. Aquí lo que se crea es un entorno de escritorio virtualizado en un servidor configurado, lo que permite acceder al escritorio desde cualquier lugar y en cualquier momento, inclusive desde el equipo propio del empleado. A diferencia de la VPN, la solución de VDI puede gestionar los escritorios de manera centralizada, lo que nos permite tener un mejor control de las políticas de seguridad, de la gestión de accesos, de los permisos de bloqueo, los parches, etc. Esto conlleva a que en una auditoría PCI DSS se podría limitar la revisión al servidor centralizado y no a los equipos que se conectan, ya que toda la gestión y el procedimiento se lleva a través de escritorios virtuales. Es un buen punto que deben considerar en caso de que estén pensando en alguna solución remota. Y bueno, si algo nos debe dejar esta situación de pandemia es que debemos considerar todos los escenarios posibles en nuestro plan de continuidad de negocio y respuesta a incidentes. Específicamente en accesos remotos, este acceso remoto en plan de contingencia debe estar documentado de qué empleados o posiciones claves deberán tener acceso al CDE, ya sea de TI, del departamento de TI, de seguridad o de soporte o comercial o operativo. Garantizar, en caso de que utilice la tecnología VPN, que cada empleado cuente con un activo exclusivo, una laptop exclusiva. Igualmente se debe capacitar anualmente a todos los usuarios que estén conectados remotamente para que estén enterados de las políticas y procedimientos de acceso remoto. Y bueno, algunas consideraciones que se deben de realizar. Actualmente no tenemos un control físico de los usuarios remotos. Ya como les había dicho anteriormente, pues salen de fuera de las oficinas y bueno, no tenemos ese control. Lo que nosotros como QSA hemos visto es que debe considerarse la implementación de controles adicionales para mitigar el riesgo de fuga de información, como es el bloqueo de UCBs, bloqueos de otros puertos que no se estén utilizando, activación de un DLP, Data Loss Prevention, o filtrado de contenido web. Igualmente, el personal remoto debe estar consciente de su entorno físico
y evitar que cualquier persona no autorizada pueda ver información confidencial. Es imperante capacitar a los personales, a los usuarios que están conectados remotamente, con el fin de que conozcan las políticas y procedimientos que apliquen al trabajo remoto. Por ejemplo, se debe prohibir claramente que cualquier copia, traslado o almacenamiento no autorizado de los datos está prohibido en estos entornos remotos. Igualmente, como decía, hay que tener una verificación de la identidad de los usuarios para evitar ataques de ingeniería social o phishing. Tenemos que tener procesos muy establecidos de cómo vamos a identificar a las personas que se estén comunicando a la asistencia de TI o viceversa. Debemos actualizar la matriz de riesgos de donde se evalúan los riesgos adicionales asociados a las ubicaciones no seguras. Todo el personal debe ser consciente de los riesgos relacionados con el trabajo remoto. Estas consideraciones son algunas de los tips que damos a nuestros clientes para este nuevo desafío y este nuevo ambiente de acceso remoto. También recomendamos, como bien decía Carlos, hay diferentes fuentes y documentos en la página del Council donde nos apoyan a cumplir con el estándar de PCI DSS. Quisiera destacar este documento en específico, que es una guía de las mejores prácticas para el mantenimiento de PCI DSS y en especial hacer énfasis en el anexo D. Aquí en este anexo vemos una tabla de actividades programadas, específicamente de las BAU, donde nos comentan el requerimiento a cumplir, la actividad que se debe realizar, la guía que debemos cumplir y la periodicidad. Es una buena guía que deben considerar para el cumplimiento y mantenimiento de PCI DSS. Bueno, referente a las auditorías de PCI, hemos realizado como empresa QSA varias auditorías remotas, guiándonos por las directrices que nos da el Council. A continuación menciono una metodología siguiendo estas directrices y bajo la experiencia que hemos tenido en realizar estas auditorías remotas. Igual puede existir otros métodos para validar el cumplimiento, pero es cuestión de cada QSA que lo aplique. De entrada, nosotros estamos separando la auditoría en 3 fases importantes. Una es la preevaluación, que básicamente es una preparación antes de la auditoría, donde debemos definir específicamente las fechas de certificación, así como definir la agenda. Es muy importante que en la agenda describamos las fechas, horarios y responsables que estarán atendiendo la auditoría. Al igual, es importante que bajo la experiencia que tenemos, no recomendamos que sean de entre 3 y 4 horas diarias de auditoría, ya que el ejercicio es cansado por tener una interacción virtual. Y bueno, también es importante que tengan los preparativos para la entrevista, es decir, que se escoja la tecnología que va a ser usada para la conferencia o la videoconferencia. Nosotros como QSA, empresa QSA, hemos realizado un checklist de la documentación mínima prevista para la auditoría, en el cual lo compartimos con nuestros clientes antes de iniciar la auditoría para que nos las envíen de manera segura y que nosotros podamos leerlas antes de la auditoría. Esto con el fin de poder entender el alcance de la auditoría, ver el inventario de activos e igual el diagrama de flujo y de red. Esto sin duda nos puede ayudar para agilizar lo que es la auditoría remota. Ya dentro de la auditoría, ya que se esté realizando dicha auditoría, nosotros la dividimos en 2 fases. Una es la parte de políticas, procesos y sistemas, donde realizamos entrevistas, videoconferencias, nos presenta las evidencias, cumplimiento del control, revisión de alguna configuración específica y se recolectan las evidencias. Otra parte de evaluación y la que genera un gran reto porque no se puede validar completamente la seguridad física, sabiendo las restricciones que tenemos por estar en la cuarentena. Lo que hemos llegado a hacer es que hacemos una validación de políticas y procedimientos de seguridad física. Hacemos igualmente entrevistas con los responsables de seguridad física, con los responsables de los controles físicos. Asimismo, evaluamos y entrevistamos a la gente operativa que está trabajando remotamente para ver que conozcan estas políticas y procedimientos y que lo estén llevando a cabo.
Si es posible, es una buena práctica validar las imágenes de circuito cerrado o de cámaras de video de aquellas áreas sensibles de las empresas, ya sea data centers, sea áreas sensibles, las entradas y salidas donde se estén procesando datos, aunque no estén en funcionamiento o no estén trabajando los empleados, pero sí validar que se tienen controles adecuados de seguridad física. Obviamente todo esto solo en atención de las áreas sensibles donde se maneje información. Y por último, y no menos importante, hacemos una post-evaluación. Se debe quedar, recomendamos que se deje una constancia, un acta de las revisiones o reuniones que se hicieron, donde se estipule las personas que participaron, los requisitos que se revisaron y aquella evidencia que quedó pendiente que falta por entregar. Se acuerda la fecha límite para entregar esa evidencia y bueno, se realiza una reunión de cierre con el personal para validar cualquier duda, pregunta que tuvieran. Y bueno, algunas consideraciones que hay que tomar para la auditoría, ya algunas las mencionó Carlos, pero es importante retomarlas. Digo, ambas partes deben trabajar juntas para identificar qué actividades de prueba se pueden realizar, ya sea revisiones de documentación, revisión de evidencia, revisión de configuraciones, entrevistas, etc. Las actividades de evaluación remota no deben reducir ni afectar negativamente la seguridad. Esto incluye no requerir que la entidad desactive los controles de seguridad para facilitar la evaluación remota. Se debe asegurar en la revisión de los controles se implementen correctamente. Las tareas que se vayan a revisar deberán ser realizadas con los mismos niveles de seguridad e integridad que las evaluaciones en sitio. Se debe garantizar que el personal entrevistado y los componentes del sistema examinados sean los mismos como si el asesor estuviera en sitio. Ahí nosotros recomendamos que las entrevistas sean por videoconferencias para asegurar que las personas entrevistadas sean las que se requieren entrevistar y no cambien de personal. Y bueno, ya por último, más que conclusiones, algunas reflexiones sobre este ambiente. Sé que son tiempos difíciles y se requieren soluciones diferentes, no sin antes validar que estas soluciones pues cumplan con los requerimientos de PCI. Es vital importancia que las entidades continúen manteniendo y monitoreando la efectividad de los controles, no por estar en una etapa de contingencia o cuarentena, deben de descuidar el cumplimiento de cada control. Igual, no crean nada de lo que no crean en las fake news. Infórmese de fuentes confiables como la página del Council o la página de Visa. Vea la posibilidad de realizar las auditorías remotas. Tenemos el aval de tanto del Council como de Visa para realizar dichas auditorías y ya la hemos realizado. Y tome en cuenta que PCI no solo ayuda a la seguridad de del titular de las tarjetas, sino también los datos comerciales. Y recuerde que la ciberseguridad es una responsabilidad de todos y un tema de continuidad. De mi parte es todo. Presento a Raimundo Vilar, gerente de riesgos de Visa para Latinoamérica y Caribe, que está ubicado en Miami, Florida. Adelante, Ray. Ya vemos tu pantalla, Rey. Pero no te oímos, Rey. Solamente vemos la lámina, no te oímos todavía. Oh, gracias. Disculpe, tenía mi micrófono en mudo. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Como mencionó, mi nombre es Raimundo Villar o Ray. Soy gerente aquí de la parte del ecosistema de Data Security. Y voy a hablar un poco de nuestro programa de seguridad de datos, el IS, en inglés sería Account Information Security, que es el programa que lleva a cabo el monitoreo de cumplimiento con PCI DSS para comercios y también agentes. Y también habla un poco del plan de respuesta que Visa
mencionó en finales de marzo referente a pandemia de COVID-19. Ok, antes que empiece con la presentación, un poco de avisos legales. Esta presentación debe ser solamente compartida con internamente en sus empresas. Okay. Las informaciones solamente son mejores prácticas y deben ser confidenciales solamente para ustedes que están escuchando o aquellos que están dentro de su empresa. Okay. Un poco de la agenda de nosotros que tengo para hoy. Como mencioné, vamos a hablar un poco qué es el IES Guide y cuáles son sus objetivos, quién está involucrado en el IES, los requisitos mínimos de validación de visa y también un poco del plan de respuesta para el COVID-19. Y por último, tengo algunas láminas que se dedica a recursos de seguridad de datos, tanto de Visa cuanto de PCI DSS, y unos contactos dentro de Visa con diferentes programas que tenemos de seguridad de datos. Muy bien, antes de llegar al que es el IS, un poco de la estrategia de seguridad de Visa. Está basada básicamente en 4 pilares, que es proteger los datos, resguardar todos los datos de las tarjetas, devaluar esos datos, tornarlos inútiles para que si caso alguien llegue a tener acceso a esos datos, no le van a servir para nada. También utilizar los datos, que sería buscar todas las informaciones que tenemos para detener el fraude antes que ocurra. Y también habilitar a los consumidores para que ellos también puedan ser involucrados en la seguridad de la seguridad de las informaciones de las tarjetas vientes. Okay. Pero bueno, mi área nosotros enfocamos en proteger los datos y una de las maneras más eficaces es utilizando los estándares de PCI DSS. ¿Qué es el programa IS de Visa? Es un programa de cumplimiento global centrado en la protección de la información de las tarjetas en todo el ecosistema de pagos de Visa. Este programa establece requisitos para el cumplimiento y validación de los estándares de seguridad de la industria para los clientes de Visa, comercios, procesadores, agentes terceros y otras partes interesadas de la industria. Los objetivos es mantener la seguridad e integridad del ecosistema de pagos de Visa, proactivamente defender los compromisos de datos y a través del monitoreo y del cumplimiento de PCI DSS y resolver cualquier deficiencia de seguridad identificada. También incentivamos la adopción de tecnologías y prácticas seguras de aceptación como los terminales de chip EMV y tokenización a los comercios electrónicos. El guía de la IES o el programa de la IES es un requisito adicional de las reglas de Visa. Es clasificado como un documento público y también se puede, a los clientes Visa que tienen acceso a Visa Online, se puede encontrar directamente en Visa Online buscando a Data Security, como está ahí en la pantalla, o usted puede solicitar directamente con un representante Visa o a través, si le gustaría tener una copia, me puede enviar un correo y con gusto le envío. Vamos a hablar un poco también qué es cumplimiento y validación del cumplimiento. Okay. Visa requiere que todas las organizaciones que almacenan, transmitan o procesen datos de tarjetas tienen que cumplir con los estándares de PCI DSS. Y eso se aplica a todos los canales de pagos, incluyendo tarjeta presente, pedido por correo o teléfono, el comercio electrónico, la aplicación, etc. La validación ya es algo que es separado y distinto del requisito de cumplir con PCI DSS. ¿Okay? La validación del cumplimiento es el ejercicio de verificar y demostrar el estado de cumplimiento
con los requisitos de los estándares de PCI DSS. Muy bien. ¿Quién está involucrado? De nuevo, todo que almacenan, procesan, transmiten los datos de titulares de tarjetas. Pero aquí usted ve esta figura un poco más como el modelo de 4 partes de Visa, ¿no? Donde usted ve el banco adquiriente, que es el banco del comercio, el banco emisor, que es el banco de, de los tarjetas vientes, y todos los terceros que están involucrados como los marketplaces, los facilitadores de pagos o pasarelas, los digital wallets, entre otros. Igual aquí solamente una figura un poco organizado, separando los terceros entre los emisores y los adquirientes. Usted puede ver que hoy en día el sistema de pago, el ecosistema se está evoluyendo mucho y siempre hay nuevos jugadores que entran en este ecosistema. Y así de esta manera usted puede ver un poco más diferente cuáles son los terceros que están en la parte de emisores y de adquirientes. Ok, ahora vamos a entrar al guía, ¿no? El programa. Aquí empezamos en la sesión 1 del guía. Tenemos la estructura del programa de seguridad de datos para de los comercios. Okay. El objetivo de este programa es erradicar el almacenamiento de datos confidenciales de autenticación y proteger y devaluar los datos de titulares de tarjetas en el entorno del comercio. Que los adquirientes también deben asegurar que todos los comercios cumplan con sus PCI, con las normas de PCI DSS. Para ayudar a los adquirientes, Visa estableció requisitos mínimos de validación para los comercios basado en el volumen de transacciones, el riesgo potencial y la exposición introducida al sistema de pagos. El programa también de Visa proporciona diferentes opciones de validaciones de cumplimiento para comercios en función de una serie de factores. Los adquirientes siempre deben revisar el entorno del procesamiento del comercio, las prácticas de aceptación y volúmenes de transacción al determinar qué opción de validación es la adecuada a sus comercios. Aquí usted vemos la tabla de cómo categorizamos los niveles de comercios y sus requisitos mínimos de validación. Empezando desde abajo, vamos por el comercio nivel 4, que son los comercios con menos de comercio con menos de 20,000 transacciones Visa en comercio electrónico solamente, y comercios con menos de 1 millón de transacciones de forma de tarjeta presente. Ese es un comercio de tarjeta, perdón, un comercio nivel 4. Los nivel 3 son comercios electrónicos que tienen de 20,000 a 1 millón de transacciones solamente por comercio electrónico. Especifica bien eso. Y nivel 2 son aquellos que tienen de 1 millón a 6 millones de transacciones en todos los canales. ¿Okay? Estos 3 niveles, el requisito mínimo sería un cuestionario de autoevaluación, el SAC, y la atestación o certificado de cumplimiento, el AOC. Y por último tenemos el nivel 1, que son los comercios con más de 6 millones de transacciones anuales por todos los canales. Estos deben cumplir utilizando un informe de cumplimiento, el ROC. Este ROC y el AOC puede ser completado por un QSA, un ISA, que es un auditor interno certificado por PCI, o hasta también a los comercios podemos aceptar que recursos internos de las empresas completen esos documentos, aunque es un director de la compañía que debe firmar estos documentos. Apenas para aclarar, Visa solamente requiere validación de los niveles 1 y 2, ¿okay? A través de sus adquirientes. Los niveles 3 y 4 deben validar ese cumplimiento directamente con sus adquirientes.
A los comercios de tarjeta presente, en 2011 Visa introdujo eh, el TIP, que es un programa de, de Technology Innovation Program, que para recompensar, para recompensar a los comercios de tarjeta presente que hicieron sus inversiones en terminales EMV, ¿no? Que serían una tecnología de aceptación segura a esos comercios que, que tienen más del 75% de sus transacciones a través de esos terminales y que confirme que no guardan ninguna información confidencial de autenticación y tampoco tuvo nunca estuvo involucrado en violación de datos. Este programa saca el requerimiento de esos comercios de tarjeta presente de estar validando su PCI, su cumplimiento PCI todos los años con Visa. ¿Okay? Pero apenas para confirmar que eso no saca el requerimiento de estar cumpliendo con PCI, solamente saca el requerimiento de validar ese cumplimiento con Visa. En la parte 1, la sesión 1.4 del guía trae la parte a aquellas entidades que no están cumpliendo, ¿no? El incumplimiento. A estas entidades, después de un cierto tiempo de retraso o de no estar cumpliendo, son pasibles o son sujetas a, a recibir multas. Usted ve aquí la tabla. Esas son las multas que están en el guía, pero para la región de LAC o de Latinoamérica y Caribe, estas multas son para nivel 1 son $5,000 y nivel 2 son $2,500. También Visa tiene el derecho, si continúa un retraso de más de 25 meses, podemos llegar a aumentar esas multas también para ver si esas entidades tengan un incentivo extra para que vayan y agarren su certificación y saquen su certificación de PCI. ¿Okay? Bueno, la sesión 2 del guía trata de la estructura del programa de seguridad para los agentes. ¿Okay? Esos son los agentes que serían como payment facilitators o marketplaces o que almacenan, procesan, transmiten esos datos de tarjetas, deben demostrar el cumplimiento y también clientes Visa que igual almacenan, procesan o transmiten datos de otros clientes, deben demostrar ese cumplimiento con PCI DSS. Estas entidades deben demostrar ese cumplimiento a cada 12 meses y los clientes de Visa son responsables por las acciones de sus agentes, como por ejemplo si un adquiriente o un emisor tiene un payment facilitator que no está cumpliendo, este cliente Visa es responsable por este payment facilitator o pasarela que ellos deben estar entregando su PCI o si no se pueden llevar multas porque su agente no está cumpliendo con PCI DSS. La sesión 2.2, aquí traemos las definiciones de agentes y los requerimientos mínimos de validación. La gran mayoría, todos deben estar siempre, el requisito mínimo es de un AOC y un ROC completo, firmado por un QSA, con excepción de agentes terceros de nivel 2, que estos se pueden autoevaluar, y también de un cliente Visa, un Visa emisor, un VNP, sería un procesador, un emisor que sí autoprocesa. Ellos pueden se autoevaluar cuando solicitan una nueva conexión con Visa. Okay. También como en la parte de la sesión de los comercios, la sesión de agente también trae una parte por incumplimiento. Diferente de los comercios, estos agentes apenas tienen 3 meses para presentar su revalidación.
Si no, las multas empiezan en $10,000 por mes y pueden subir dependiendo de- del tamaño del retraso. ¿Ok? La sección 1.5 y 2.4 del guía trae informaciones referentes a las condiciones de violación. En caso de una entidad que tenga una violación de datos, esta entidad tiene que avisa primero. Hay pocos días, dentro de 5 días máximo, deben enviar esas informaciones a Visa y luego deben entrar en contacto con un investigador forense que es registrado por PCI para que hagan esa investigación, y cuando eso esté listo deben también validar su cumplimiento con PCI y deben contratar un nuevo QSA. Si tenía un QSA antes de la infracción, no podrá utilizar ese mismo QSA, tendrá que ser otro, y tampoco la compañía de PFI puede hacer su validación, tiene que ser una otra compañía, y tampoco pueden utilizar un ISA para para la validación posterior a la infracción. Muy bien, ahora llegamos al plan de respuestas o de respuesta por el COVID-19. Ya estamos casi terminando. Eh, Aquí, muy básico, Visa prácticamente de un waiver al requerimiento de hacer on-site o assessment on sitios o la evaluación de sitio hasta el 31 de julio, ¿no? Desde ahora, efectivo inmediato, hasta 31 de julio. Y también a las entidades que estaban recibiendo una multa por incumplimiento, estas entidades ya no van a estar recibiendo multa hasta 31 de julio. Entonces es importante utilizar ese tiempo para a los que pueden de tratar de avanzar su evaluación o sus esfuerzos para estar en cumplimiento, o aquella que que está en proceso de revalidación, como fue mencionado más temprano, tratar de hablar con su QSA si se puede hacer o no esta evaluación o ese assessment remoto, y de esta forma nosotros estamos aceptando ese tipo de evaluación hasta el 31 de julio. ¿Okay? Todos los programas de seguridad de datos de Visa está incluido. El programa de cumplimiento para comercios, agentes terceros, procesadores VisaNet, programa de seguridad del PIN, proveedores aprobados y también de Assets Control o de 3D Secure. ¿Okay? Además, todos los otros requisitos del programa de datos siguen vigentes, y todas las organizaciones que almacenan, transmiten o procesan datos deben seguir siendo responsables de proteger esos datos de acuerdo con los estándares de seguridad de la industria y las reglas Visa todo el tiempo. ¿Okay? Okay, muchas gracias. Aquí está una lámina con un poco de recursos que ustedes pueden utilizar. Mejor cuando tenga más tiempo después de ustedes recibirán las láminas y pueden entrar en contacto. Y aquí están todos los contactos de nosotros, de nuestros programas de seguridad de datos en Visa. Y ahora, muchas gracias. Devuelvo la presentación a Gustavo para que creo que tenemos un poquito de tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raimundo. Confírmenme, por favor, que ven la pantalla y me están oyendo. Lo veo. Gracias. Tenemos 9 minutos para tratar de responder una gran cantidad de preguntas que nos han llegado. Voy a tratar de organizarlas por la persona a la cual están dirigidas y tratar de resumirlas, porque hemos observado que varias de ellas se reiteran. Esta es, sin lugar a dudas, la más repetida. ¿Cómo realiza un comerciante? Pero creo que podemos involucrar dentro de comerciantes, service providers. ¿Cómo realiza un comerciante o service providers una evaluación remota? Carlos, no sé si puedes comentarnos.
Sí, seguro. Y gracias a todos por la cantidad de preguntas. Y lo vi también, Gustavo, se repite mucho. Y creo que voy a aprovechar y contestar mucha gente por varias preguntas, a empezar a unos puntos muy importantes. Primero, PCI DSS, la versión es 3.2.1 a cual están trabajando. ¿Sí? Entonces, no hay un PCI DSS distinto para este momento de COVID-19. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, o tú cumples con el requerimiento de la forma que se está el procedimiento de pruebas, o tú lo cumples por un control compensatorio, de alguna manera donde trabajas con su QSA para esto. Entonces, o sea, si hay situaciones donde no se puede cumplir con un control por una cuestión que no se puede viajar a un local, que se tiene una fallida en un equipo de IT, como decían, un firewall, algo así, no se cumple. Entonces, si no es posible hacer un control compensatorio para esto, lo que va a tener que hacer es, bueno, esperar hasta que se pueda hacer la validación y entonces completar el reporte. Y entonces, por esto, aprovechar el tiempo, por ejemplo, que habló Raimundo del waiver hasta julio, ¿sí? Pero es importante que, como hablé, es que todo empieza primero, que sea un comercio, que sea un service provider, empiece en la parte de planeo, de hacer el plan, haga el plan del assessment remoto con el QSA, ya identificando cómo va a ser el proceso de evaluación remota, cómo va a ser las tecnologías que se van a utilizar para evaluación de las entrevistas, de evidencias, de evaluación de seguridad in situ incluso. O sea, de validación de requerimiento 9, como preguntaron. En algunos casos es posible, otros no, pero a nosotros de PCI Council es muy, muy difícil pasar como una guía específica para todas las situaciones. Entonces, es importante que ustedes más una vez miren lo que publicamos de actualización sobre remote assessments, tengan la certeza que, bueno, primero también no se puede y no se espera que no se siga los requerimientos, que no se espera que se también cambie un estatus de seguridad de una entidad para que se pueda hacer una evaluación remota. Entonces, simplemente se puede ser una situación donde no sea posible. Entonces, en este caso, se van a tener que trabajar ahí con el adquirente y la marca a decir, bueno, esta es la situación, queremos hacer, pero no vamos a poder cumplir en este momento con un requerimiento XYZ porque tenemos esta situación. Entonces vamos a evaluar junto con nuestro QSA de la manera total, con los testing procedures, lo que se puede hasta ahora y dejar como no testado aquellos puntos que aún no se puede evaluar por la razón que sea. Y al final, último punto para no extenderme mucho. A todos, vi una pregunta sobre, ¿se va a poder mantener assessment remoto después de este tiempo de pandemia? La verdad es que siempre, si tú es un level 1 o que sea un service provider y se busca tener un ROC en un LAOC, siempre se fue exigido que se haga una evaluación on-site, por lo menos de parte del proceso. Lo que estamos haciendo acá por este momento de pandemia y restricciones de viaje es permitir, dentro de algunos criterios, que se haga la evaluación remota, pero así que se vuelva a la situación normal, se espera que se vuelvan también los assessments en local. Gracias, Gustavo. Gracias a ti, Carlos. Vamos a tratar de seguir avanzando. Esta está también bastante interesante. Soy un adquirente y tengo comercios que califican para TIP porque aceptan pagos con tarjeta de regalo hasta el final con lectura de chip. Esos comercios deben estar certificados por PCI DSS. Raimundo, siendo referente a TIP, te la dejo a ti. Sí, gracias. ¿Aló? Sí, te escuchamos. No se te escucha ahorita, Raimundo. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Perfecto, adelante. Ok, perdón. Muy bien. Es muy simple. Todos los comercios que califican a TIP, ellos deben seguir con cumpliendo con PCI DSS. Lo que el TIP
hace es sacar el requerimiento de validación anual con Visa. ¿Ok? Claro, por el modo o por la manera, el tipo de aceptación que es más segura, algunos de los requerimientos o el alcance de PCI a ese comercio pueden ser reducidos, pero igual hay otros controles que ese comercio deben seguir cumpliendo por las normas de la industria. Y creo que hasta Caetano Carlos también puede comentar un poco más referente a ese tipo de comercio. Así, muy rápido también. Entonces, gracias a Raimundo. Sí, bueno, el tip a decir que, bueno, el tip es el uno que tiene más, ahí, más de 70% de transacciones presenciales usando chip and pin, lo que reduce, sí, el alcance para hacer como la fraud de tarjeta presente, o sea, copiar los datos de tarjeta para después hacer fraud, por ejemplo, en un carrero o producir a tarjetas magnéticas o con otro chip para que se haga compras presenciales. Pero mira que esto sigue, o sea, aún sí es posible que el delincuente criminal se obtenga datos de tarjeta por ataque al ordenador, a la caja o la conexión entre el pin pad y la caja y obtener informaciones sensibles de tarjetas para hacer fraud en otros canales como por ejemplo e-commerce. Entonces, por esto que, como dije Raimundo, se mantiene, es importante que se haga la certificación y mantenga los controles oficiales, y esa es porque simplemente hacer el chip and pin con full EMV no quiere decir que está totalmente seguro contra ataques de robo de datos. Gracias, Carlos. Vamos a hacer una tercera pregunta para ver si nos da tiempo. El requerimiento 9, o sea, control de acceso físico de PCI DSS, tiene algunos retos en el proceso de evaluación, toda vez que algunos procedimientos de prueba de este requerimiento requieren observación. ¿Qué métodos de evaluación sugieren para el requerimiento 9, de tal manera de que no se afecte la seguridad de la organización? Raúl, ¿qué nos puedes comentar? Sí, claro. Bueno, gracias a todos por atender el webinar. Y bien, como le decía Carlos en su presentación, para pasar un requerimiento de PCI tenemos que tener la certeza del cumplimiento del control. Específicamente tenemos un gran reto en la seguridad física y en el cual ya no tenemos un control controlado, en un ambiente controlado, sabiendo que el trabajador o el usuario remoto está laborando remotamente, ¿no? En ese sentido, hay que ver si se encuentran los controles necesarios para validar el cumplimiento y si no, pues se debería posponer esta revisión física, ¿no? Yo presenté 2 soluciones en el cual podemos validar que la infraestructura de video el escritorio virtual podía ser una solución para aquellos accesos remotos porque se puede controlar más el ambiente, ¿no? Entonces, es importante validar entre ambas partes, el QSA y el cliente, si se tienen las condiciones específicas para validar este control, si no, se tendrían que posponer para una revisión posterior, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Hemos llegado a la hora límite del webinar, sin embargo, hay muchas preguntas que quedaron sin responder. Vamos a tratar de darles respuestas a todos ustedes por medio de correo. Yo voy a tratar de consolidar las respuestas de nuestros panelistas, Raúl, Carlos y Raimundo, y enviar las respuestas a las personas adecuadas. Esto lo haremos una vez que puedan ser consolidadas. Y queremos agradecerles a todos ustedes por el tiempo que compartieron con nosotros, así como también a Carlos Caetano, del PCI Consul, así también como a Raimundo Vilar, gerente de riesgos de Visa para Latinoamérica. Muchas gracias de nuevo a todos y esperamos escucharnos de nuevo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, Gustavo, y todos. Saludos. Saludos.